El último tiro. El año 1998 sería muy importante para Michael Jordan. En primer lugar, porque sería su última temporada con los Chicago Bulls. Y en segundo lugar, porque ganaría su sexto título en 6 finales jugadas. Esta sexta final sería contra los Utah Jazz de John Stockton y Karl Malone. El primer juego se llevó a cabo el día 2 de junio y ganó Utah 88-85. El segundo juego ganaría Chicago 93-88, igualando la serie 1-1. Luego vendría el tercer juego, que sería una paliza de Chicago 96-54, dejando la serie 2-1 arriba. El cuarto juego sería para Chicago 86-82, dejando la serie 3-1. Y cuando Chicago tenía todo para festejar, Utah se impuso 83-81 en el quinto juego. Esto hizo estirar la serie y llevarla a un sexto partido, dándole la posibilidad a Utah de igualar la serie y a Chicago de liquidarla y volver a gritar campeón una vez más en la NBA. Y de ganar su segundo tricampeonato, ya que venía de ganar en el 96 frente a Seattle y en el 97 frente al mismísimo Utah Jazz. El sexto partido se jugaría el 14 de junio del 98 en el Delta Center de Utah. Para Chicago fue un partido durísimo. Debió lidiar con la lesión de Scottie Pippen en su espalda, que lo hacía entrar y salir de la cancha. A falta de 59 segundos, Utah gana 83-81 y Chicago tiene 2 tiros libres en manos de Michael Jordan. Jordan se prepara para lanzar y encesta el segundo tiro libre, dejando el partido igualado. La siguiente posesión es para Utah. Su base, John Stockton, espera a que Malone reciba la cortina en el tiro libre para asistirlo en el poste bajo y salir a tomar el tiro al lado contrario. Mientras tanto, presten mucha atención a la lectura defensiva que hace Jordan de la situación. El balón es revertido por Malone al lado contrario y Stockton encesta de 3 puntos, quedando Utah 3 puntos arriba a falta de 41 segundos. Prestamos atención nuevamente a cómo Jordan realiza una lectura defensiva de la situación en la que Malone recibe en el poste bajo. Esta jugada será clave para el desenlace que veremos más adelante. Mientras tanto, en el minuto, Chicago ordenaba el equipo para jugar el siguiente ataque. Jordan recibe cerca de la mitad de cancha y juega el 1 contra 1 contra Byron Russell. Consigue encestar y deja a los Bulls a un punto abajo a falta de 35 segundos. Utah tiene la posesión del balón, quedan 30 segundos y está un punto arriba. Antes de continuar, volvamos a la ofensiva anterior de los Jazz previo al triple de Stockton. Y vemos cómo Jordan había hecho una lectura defensiva previa del balón al poste bajo. Jordan sabe que su jugador se irá, pero decide no seguirlo y quedarse a ayudar, ya que Malone recibirá el balón y estará de espaldas. Veámosla una vez más desde otro ángulo, cómo suelta a su jugador y se queda a ayudar para quitarle el balón a Malone, que se encuentra desprevenido. Este robo sería uno de los más importantes del juego, ya que le impedía a Utah atacar nuevamente y estirar la diferencia. Aquí vemos una vez más esta acción donde deja a su jugador para ayudar al compañero. Uno de los tiros más famosos en la historia del básquetbol. El tiro que le daría a Jordan el sexto anillo en 6 finales jugadas. El último tiro de Michael Jordan con la camiseta de Chicago Bulls. El tiro que marcaría el final de un equipo que marcó una época en el básquetbol mundial.
El último tiro del mejor jugador de todos los tiempos en el equipo que lo vio brillar. Un tiro que pasó a la historia y que siempre será recordado. El último tiro, The Last Shot. Michael Jordan with 45 points. Utah tendría una última posesión en manos de John Stockton, pero esta no llegaría a buen destino. De esta manera, los Chicago Bulls se coronaban por sexta vez como campeones de la NBA.